Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente aquí a este espacio, a cada miércoles de testimonio que por gracia y misericordia del Señor tenemos aquí en Amén Comunicaciones para ustedes. Yo no sé ustedes, pero de verdad para mí este espacio, sin mentir, es una gasolina diaria. La Eucaristía es muy importante para reavivar nuestra fe, para hacer ese memorial de que el Señor está con nosotros. Pero escuchar cada uno de los testimonios es definitivamente ser testigos de que el Señor es actual, actuante, está vivo y es real, porque Él a cada uno de nosotros se nos presenta de una manera concreta, nos habla en el lenguaje que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Por eso es tan valioso que no solamente escuchemos los testimonios, sino que dejemos orar al Señor en cada una de nuestras vidas. Y no sabemos si lo quiere hacer precisamente a través de estos testimonios. Por eso, en esta mañana le pido al Señor de todo corazón que disponga nuestros corazones y que cada una de estas palabras que vamos a escuchar se siembre en nuestros corazones y dé un fruto y fruto abundante. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Quienes nos acompañan cada miércoles saben de quién se trata, porque es que hace 8 días quedamos en punta. Hace 8 días nos dejaron, pero antojados. Entonces, quienes estuvieron hace 8 días conocen ya al padre Juan Diego. Quienes no, se los quiero presentar y hacerles una invitación, y es que vean este espacio, pero que finalizado este, vayan y vean la primera parte del testimonio, padre, porque es que no les vamos a contar. No les vamos a decir un resumen ejecutivo en este momento, sino que los vamos a invitar a que vean todo el espacio. Buenos días, ¿cómo están? Hola Joana, qué rico poder estar acá otra vez con ustedes, ahora ya con corte de pelo en estos 8 días. Me corté el pelo, me imagino que se notará porque estaba bien mechudo. Padre, muchas gracias y qué alegría tan grande de verdad tenerlo nuevamente aquí, y sobre todo porque estamos a la expectativa de seguir escuchando la historia de lo que ha tejido el Señor en su vida. Entonces, la vez pasada terminamos en que usted nos dijo, bueno, yo sola les voy a adelantar una cosa, y es que estuve a punto de casarme 2 veces antes de ser sacerdote. Entonces, yo quiero que nos empiece compartiendo qué fue todo eso que pasó. Sí, es que la historia es bien compleja. Eh, bueno, pues como les venía contando la vez pasada, pues el Señor ha actuado en mi vida de maneras muy ordinarias, pues mejor dicho, muy sencillas, muy cercanas, especialmente a través del amor de mis papás, de la oración de mis papás, de mi familia, de gente que ha ido poniendo a mi lado y que ha marcado mi vida. Y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Dios actúa especialmente a través de la gente que pone a nuestro lado. Tal vez un sacerdote, tal vez los propios papás que han insistido en nuestra conversión, que nos han alimentado con palabras de Dios desde el vientre de la madre. Para los que no han visto el testimonio, la primera parte, pues ahí cuento un poquito de esas bellezas que mis papás hicieron desde el vientre. Y bueno, en medio de estas cosas ordinarias y extraordinarias también empecé a sentir que una vez terminaba la carrera de Derecho, yo sentía el llamado a ser abogado, pero no simplemente abogado para ayudar a alguien a salir de la cárcel, sino que sentía que debía ser abogado de las almas. Entonces, ya terminando la carrera, yo había empezado a participar cuando estaba como a la mitad de la carrera de unas misiones juveniles con niños de escasos recursos, por ejemplo, que llevamos al mar a que conozcan el mar y hacemos campos de verano. Entonces, en esos campos de verano son 7 a 10 días en donde simplemente le damos mucho cariño a estos niños y jóvenes, y a través de eso, pues el Señor toca sus corazones y los transforma. Entonces yo dije, eh,
yo quiero ser abogado de las almas. Terminé la carrera y un sacerdote muy amigo, que es quien había casado a mis papás, que había bautizado a todas mis hermanas y a mí, mi padrino de primera, de confirmación y mi padrino de diaconado y también de presbiterado, pues yo era casi que el sacerdote que conocía más cercano. Entonces yo le dije, ¿cómo hago? Yo quiero ser sacerdote. Me dijo, bueno, pues vente a vivir acá a, a la comunidad. Ese padre es el padre Diego Jaramillo, el padre del Minuto de Dios. En tus manos colocamos el día que ya pasó y la noche que llega, ¿no? Entonces, pues es muy cercano a la familia, nos queremos muchísimo y entonces empecé a vivir ahí un proceso de discernimiento y de formación. Ahí empecé a trabajar como abogado en el día y por las noches estudiaba lo necesario para la carrera eclesial, es decir, filosofía y en ese lugar también ciencias bíblicas. Entonces ahí estudié 3 años de filosofía y 4 años de ciencias bíblicas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo me di cuenta pues que el Señor me llamaba a estar en otro lado. No quiere decir, por ejemplo, que no sienta una afinidad muy especial especialmente con los eudistas, con su devoción al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, de los cuales soy muy, muy devoto y todo, pero pues el Señor me decía que debía ser en otro lado, pero fue muy difícil, fue muy duro porque pues yo tenía un gran cariño también por el Padre, que todavía lo tengo, y por otros sacerdotes ahí de la comunidad, y mis papás por ser tan cercanos al minuto, pues entonces también se habían hecho la ilusión de que yo fuera sacerdote budista del minuto, entonces la presión era muy fuerte para que yo siguiera estando allá. Pero al cabo de unos años, pues tomé la decisión de retirarme y buscar otro sitio. Pero no, en verdad no pensé en buscar otro sitio. Yo dije, si no fue acá, tal vez ya no fue, porque yo decía, es como el único sacerdote que conozco y la comunidad de la familia y todo. Entonces, en ese año por fuera, conocí a una amiga, ella era evangélica cristiana y me parecía pues espectacular. Y yo dije, pues ya no voy a ser sacerdote, intentemos. Y duramos un año, pero yo seguía sintiendo la inquietud hacia el sacerdocio muy fuerte. Entonces pues ya estábamos pensando en cosas serias y eso fue la primera vez como que pensé de verdad en casarme, pero yo le dije, no, mejor terminemos la relación porque sigo sintiendo esta inquietud muy fuerte y pues te terminaría haciendo mucho daño. Entonces pues terminamos la relación y bueno, ella al rato empezó una relación con un amigo mío, muy bien, y se casaron y tienen creo que 2 o 3 hijos ahora y bueno, súper bonito. Pero obviamente me dio duro, ¿no? Entonces yo la tusa, yo decía, ay no, tan rápido me cambió por otro, pero obviamente yo había sido el que terminó, o sea, es puro Ay, egoísmo, mío, puro orgullo, en vez de desearle como lo mejor y todo, pero pues obviamente sí me dio durito. Entonces duré la tusa un tiempo y ya después, como no sé, de un año o algo así, volví a hablar con el obispo que había fundado esta comunidad de jóvenes en donde yo había estado haciendo esta misión de los campos de verano y todo esto. Esa comunidad se llama Santa Cruz, es una asociación privada de fieles en Bogotá y tiene diferentes proyectos, misiones, campos de verano, expediciones en bicicleta por todo el país, como misiones en bicicleta. Es muy, muy chévere y pues muy juvenil. Entonces ahí yo empecé a hacer mi apostolado y ese obispo, fundador de esta comunidad, pues le ha apostado mucho al acompañamiento de jóvenes. Entonces yo le dije, Monseñor, ¿por qué no? Yo sigo teniendo la inquietud del sacerdocio. ¿Qué podemos hacer para que yo pueda ser sacerdote y dedicarme al acompañamiento de los jóvenes 100%? Esto fue en el año 2003 que yo conocí esta comunidad. Entonces yo llevo pues 20 años
acompañando jóvenes en diferentes proyectos y sí, lugares a través de una metodología que se llama la educación experiencial, porque nosotros los seres humanos aprendemos muchísimo más a través de las experiencias que de un paquete de información. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es a través de la educación experiencial. Y yo estoy convencido que nuestro Señor es el primer educador experiencial. Por eso le dice a los discípulos de Juan el Bautista cuando van y le preguntan, ¿eres tú el que tenemos que esperar o hay que esperar a otro? Eh, entonces él les dice, vengan, vengan y vean, vengan y Ujú. vean. Entonces es viendo y es viviendo esa experiencia donde uno pues realmente se conecta con Dios. Siento que pues por mucho tiempo nos hemos centrado mucho en tener muy buena doctrina y es súper importante, es decir, tenemos que tener una recta doctrina, ser ortodoxos en nuestro pensamiento claro, en la forma en que entendemos el mundo y la realidad, que eso es la ortodoxia, pero es muy importante también el recto actuar, que es el actuar moral, y el recto sentir. Y ese recto sentir es el que como que muchas veces se nos olvida, a veces en la iglesia, ¿no? Como que tenemos que estar muy bien formados, pero no controlamos mucho nuestros sentimientos. Y si nos damos cuenta, Jesús sintió, pensó y actuó siempre correctamente. Y sintió todas las emociones. Dice el Evangelio, estaba en el huerto de los olivos, ¿no? Estaba triste al punto de morir. Ujú. Estaba triste al punto de morir. O sea, que tuvo que pasar por un dolor impresionante, a tal punto que suda sangre. En el templo vemos como Jesús también sintió santa ira. O sea, que hay cosas que cuando son desacralizadas, pues producen la ira de Dios. Cuando nosotros tratamos las cosas que son sagradas, que son hermosas, que son buenas, como si fuera cualquier cosa, pues eso le duele muchísimo a Dios, porque en el fondo nos hace daño también a nosotros y nos desacraliza a nosotros. Y vemos como el Señor dice que se llenó del Espíritu Santo y sintió un gozo grandísimo, ¿no? Entonces el Señor siente todo lo que nosotros hemos sentido. Dice también que el Señor lloró cuando Lázaro murió. Lázaro, ujú. Entonces a mí me encanta pensar en ese Jesús que piensa, que actúa y que siente rectamente. Mm, no sé si has visto la serie de Chosen, ¿no? Creo que no me acuerdo. No, Búsquela, creo que no. búsquela porque presenta a un Jesús muy real, con su humanidad y con su divinidad. No es ni un extremo ni el otro, sino realmente creo que presenta una visión muy cercana de lo que pudo llegar a ser nuestro Señor. Entonces, si estaba, por ejemplo, en las bodas de Caná, lo muestran bailando. Entonces uno dice, uy, Jesús bailan, pero pues sí, ¿por qué no? En la última cena se narran los evangelios que Jesús, de las últimas cosas que hizo fue cantar los salmos con los apóstoles. O sea, ¿cómo sería la voz de Jesús? ¿Cómo sería el canto de Jesús? Ese tipo de cositas, de detalles, a mí me encanta como imaginármelos un poco, ¿no? La historia de la infancia de Jesús, cómo habrá sido la relación de nuestro Señor con la Virgen María y con San José. Todas esas experiencias junto con la Virgen y San José definitivamente tuvieron que marcar la vida de nuestro Señor, sus gestos, sus modos, su forma de hablar, sus palabras. Seguramente San José le enseñó a leer, bueno, todas estas cosas. Entonces la educación experiencial es eso, es vivir una experiencia con Dios y utilizamos todos los recursos posibles. Por ejemplo, un marco de inspiración. Ahorita estuvimos en un campo de verano en donde llevamos a unos jóvenes de 17 a 25 años que no conocían el mar, que nunca habían estado en el mar. Entonces es impresionante, les tapamos los ojos, les empezamos a hacer preguntas cuando llegan, ¿de qué color crees que es el mar?
Y solamente con esas preguntas, escuchar el sonido de las olas y todo, ya empiezan a llorar de la emoción de sentir la experiencia del mar. Después se quitan los zapatos, empiezan a sentir la arena. No, tengo unos videos de verdad muy especiales de ellos, súper emocionados con esto. Entonces, todo el marco de inspiración es el mar, la barca de Pedro, el timón, quien lleva el timón de mi vida, las velas, el Espíritu Santo que sopla y que nos guía, la tripulación, bueno, todo es el marco de inspiración y a través de ese marco de inspiración, los días los vamos organizando, eh, pues de acorde a ese marco de inspiración. Entonces a los jóvenes les encanta, ¿no? Les parece muy chévere este tipo de experiencias. Y yo dije, pues me encantaría, dentro del llamado que siento muy fuerte al sacerdocio, porque el llamado al sacerdocio es para la Iglesia Universal, obviamente dentro de una iglesia particular, mi diócesis o mi comunidad o esto, pero es ante todo para la Iglesia Universal, pero yo sentía que, pues como que desde muy temprano, que yo tenía un llamado dentro de ese llamado, y eso lo había estado haciendo ese discernimiento, pues con mi obispo, con mi director espiritual y todo, y pues yo sí siempre sentía que el Señor me llamaba a estar con los jóvenes, ¿no? A acompañarlos, pero no encontraba un sitio donde pudiera formarme con esta espiritualidad. Y este obispo, pues le ha apostado siempre. Entonces yo le dije, ¿cómo hacemos? Y me dijo, pues ve a vivir como en la comunidad y sigue tu proceso de formación académica y teniendo la experiencia comunitaria y miramos a ver qué hacer, porque pues la verdad es que no hay lugar como todavía que conozcamos para este tipo de formación. Entonces, pues yo me empecé a involucrar, me metí a la comunidad de lleno, empecé a acompañar todos los campos de verano, las misiones, había empezado también unos grupos de oración en mi casa que se llamaban Kairos, que se llaman todavía. En esos grupos de oración hacemos lección divina, cantamos, y bueno, esto empezó a crecer también los grupos de oración. Y bueno, me empecé a involucrar en absolutamente todo. También estaba de profesor en un colegio, como profesor de ética, también como implantando una nueva metodología dentro de los colegios, porque era todo experiencial. Entonces yo para enseñarles, por ejemplo, Descartes, les hacía actividades de educación experiencial a través de las cuales ellos iban descartando los sentidos, cómo los sentidos nos engañan. Entonces, para que llegaran a la conclusión de pienso, luego existo, que es lo único que podemos tener como cierto, pues según Descartes, ¿no? Entonces, bueno, toda esta metodología como que la fui compartiendo en el colegio. Y estaba estudiando matrícula completa por la noche, era el 2011, ya llevaba unos buenos años ahí y empecé a volverme un activista completo. O sea, no paraba, impresionante. Entonces yo, no sé, me levantaba a las 5:30 y me estaba acostando a la 1 de la mañana todos los días, Dios. entre estudio, calificar, presentar exámenes, convivencias, retiros, grupos de oración, acompañamiento a jóvenes. Tenía la Jornada Mundial de la Juventud del 2011, en donde yo tenía que organizar durante un mes entero el viaje de alrededor de 15 personas por toda Europa, porque fuimos a Francia, Italia, España, Marruecos, en fin, y en varios lugares. Entonces yo tenía que coordinar pues yo parecía una agencia de viajes, literal. Entonces yo tenía que coordinarles todos los pasajes, los hospedajes, los transportes terrestres, aéreos, durante un mes, Y toda viajando esa de... logística que es tesa, uno dice que Uy, no, pero toda esa logística es, bravísimo, bravísimo, bravísimo. ajá. Mientras tanto, yo tenía que calificar exámenes, presentar exámenes, estudiar, eh, ir a un campo de verano en Santander, me volví un matrimonio de una amiga, me tenía que ir al siguiente día al campo otra vez, devolverme a los 3 días para viajarme y subirme a un avión a
a Europa a la jornada mundial. Mira, esto fue una locura total. ¿Y cuánto tiempo duró ese maratón? Pues ese Pues, activismo tan no, impresionante. casi que un año en ese maratón, pero ya el último mes, como que por ahí mayo, junio, fueron ya muy, 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 muy pesados, ¿no? Yo ya no paré. Y los últimos días tuve tantas cosas que no pude dormir durante 3 días. O sea, creo que dormí 10 minutos, 20 minutos máximo en esos 3 días. O sea, ya yo estaba muy mal y ya ni siquiera me podía dormir. O sea, ya estaba en modo como zombie, Sí. literalmente. Ah, Entonces, mira, esto fue muy, muy complejo. Yo en la primera parte les cuento como que pasé por una etapa muy dura, de consumo, de cosas así, pero eso no es nada comparado a lo que yo viví en ese momento. Entonces, en ese momento yo tuve una crisis durísima, porque me quemé de tanto activismo. Y, y después de eso, yo empecé a tartamudear. Yo llegué a la Jornada Mundial de la Juventud, me paré enfrente de mis alumnos, traté de dar clase y empecé a tartamudear, no podía hablar. No podía leer, no podía caminar, no podía manejar, no podía hacer absolutamente nada. Estaba completamente tostado. Pues mira, el médico me dice, no, usted está muy grave. Y pues casi que me tienen que recoger y llevar a la casa fatiga y- extrema, fatiga una extrema. fatiga extrema. Ujú, Es lo que llama un burnout. Me quemé completamente. ujú. O lo que conocemos como el sulmenage. Como, sí, se quemó completamente. Entonces eso fue durísimo para mí porque yo estaba acostumbrado a vivir 24/7, rodeado de jóvenes, acompañando todo, y pues me tuve que retirar de todo. Me tuve que retirar de todo, hablé con mi obispo, y mi obispo me dice, pues claro, pues tú estás muy mal. O sea, yo no te podría ordenar sacerdote, con toda la razón. Pero para mí eso fue como que se me derrumbara el mundo, ¿no? Porque yo ya llevaba muchos años proyectando esto, un poco mis planes y viendo, no, pues sí, esto es lo que Dios me detiene y era mi mundo, ¿no? Entonces me retiro del colegio, me retiro de la universidad, me retiro de los campos de verano, de todas las comunidades, de todo lo que estaba haciendo y termino encerrado en un cuarto durante mucho tiempo y pasé por una depresión muy fuerte, muy fuerte. Yo sé que esto es como complejo contarlo, ¿no? Como que un sacerdote que ha pasado por todas estas cosas y dirá, no, pues este hombre qué, pero pues siempre, nada, le doy gracias a Dios que escoge tal vez a la gente menos uno se espera y Él capacita al más incapacitado porque no es por las fuerzas de uno como que llegue de verdad al sacerdocio, sino que es una gracia y una misericordia de Dios completamente. Pero entonces duré en una depresión de 4 años, durísima, me dolía el cuerpo, yo no me podía parar de la cama. Y una voz me decía insistentemente, todo esto es una farsa, es una mentira, el bien no existe, Dios no existe, porque además lo percibía en mí, y yo decía, en verdad, me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía, en el fondo estaban inspiradas por una vanagloria, ¿no? Entonces me estaba buscando y no hay nada más cínico que buscarse uno mismo a través de las cosas de Dios, porque es como realmente todo lo contrario. Y el Señor permitió toda esta crisis precisamente como para despojarme de todo eso. Decir, mira, hijo, tú eres un instrumento y si te necesito, pues casi como un carpintero necesita el serrucho y lo usa y lo deja al ladito y necesita después del martillo, pues así es. Y para la obra de Dios nosotros somos sus instrumentos. Y si necesita el serrucho, pues buenísimo, pero si necesita el martillo, pues excelente también. Entonces, fue un darme cuenta que yo había construido sobre la arena, pensando que construía sobre Dios. Y es muy fácil, sobre todo a quienes sirven en cosas de Dios, caer en esa tentación tan sutil. Hay un De, límite muy fino. es En, una línea muy, muy fina y hay que estar siempre purificando las intenciones. Pero esto que fue de verdad una crisis muy profunda, muy dolorosa, porque
en el fondo se convirtió en una crisis de fe, en donde yo realmente empecé a cuestionar si Dios era bueno, y si no era bueno, pues sí existía, porque si Dios no es bueno, pues no puedo creer en un Dios que no lo sea. Eh, y yo entonces le reclamaba a Dios, Señor, pues yo he estado como tratando de servirte durante muchos años y veo que me dejas como abandonado completamente. Entonces, esa crisis eh, fue un desierto del cual yo pensé que no iba a salir. Realmente yo pensaba que yo me iba a morir en esa crisis. El médico en algún momento, al principio me ha dicho, como, es que esto parece como esquizofrenia. Y yo dije, no, Dios mío, si esto es esquizofrenia, pues no, como que no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces yo me imaginaba a los 80 años como en un manicomio. Era muy loco, muy, muy difícil. Y pensaba de verdad que no iba a salir. Y empecé de a poquitos a salir de esa depresión, pero en esto apareció también una amiga que había estado desde el principio en los grupos de oración, que yo quería con todo mi corazón, que todavía quiero muchísimo, y pues empezamos una amistad y a mí como mi obispo, pues ahí sí me había dicho, mira, es que yo no te podría ordenar, que fue el punto que ya que como que rebosó la copa en mi crisis. Entonces yo dije, ya, es imposible. Entonces yo descarto completamente el sacerdocio. Yo nunca más en la vida vuelvo a pensar en la posibilidad del sacerdocio. Empecé una relación de pareja y duramos, no sé cuántos años, pero varios años, como alrededor de 4 años, algo así. Y entonces esta relación, pues muy bonita en un inicio, pero yo estaba muy mal. Yo estaba en esta situación y obviamente ella se había enamorado de otra persona. Pues ya cuando ve que yo estoy en esta situación, pues ella dice, ¿qué es esto, no? Y ella en sus luchas y yo en las mías, pues sentíamos un poco como que el otro era un flotador eh, y la verdad es que éramos dos náufragos pensando que el otro era un flotador. Y eso nos pasa muchas veces también, ¿no? Como que empezamos a buscar en otra persona un salvavidas y no nos damos cuenta que el único que salva las vidas es nuestro Señor. O sea, primero está tener una sólida y buena relación con Dios y una estabilidad personal para poder uno estar en una relación de pareja, porque si no va a ser de la otra persona un Dios, y cuando uno hace de la otra persona un Dios, se lleva las más grandes decepciones, porque ninguno de nosotros es Dios, porque nosotros no sabemos amar como ama Dios, y, y sí, entonces nos lleva a crisis muy profundas. Entonces, pues esta relación, a pesar de todo el cariño, a pesar de todo el amor, pues fue muy compleja, porque esto es lo que estaba pasando. Los dos pensábamos que lo habían flotado y éramos dos náufragos. Y duró pues todo este tiempo pensando que pues también no había más. Y yo ya cerrando la posibilidad de esto, pues ya estábamos, ya llevamos 4 años, pues ya, o sea, el paso es casarnos, casarnos. Y yo en verdad estaba muy enamorado y la quería muchísimo. Y esto pues sí, puede sonar raro también como de que venga de un sacerdote, pero pues yo creo que uno se puede enamorar, sin embargo, no estar llamado a una vida de pareja y de matrimonio. Entonces, algo que me pasó siempre que tuve alguna novia es que yo sentía que yo podía estar muy enamorado, pero yo no sentía que fuera yo mismo, porque yo sentía que mi amor era universal y no particular. Entonces yo podía, no sé, estar en cine y yo estaba pensando, ay, yo quiero estar como es que en un grupo de oración con todo el mundo, acompañando a los jóvenes y hablando con todo el mundo y que todo el mundo se sienta amado por mí de manera particular, pero universal. Y yo siento que así es el amor de Jesús, que cualquiera que se acerque a Él se va a sentir completamente amado. Él nos quiere desposar a cada uno de nosotros, Él quiere ser el esposo de cada alma. Él da la vida, sí, Él da la vida por su esposa, que es la iglesia. Y la iglesia, pues, ¿quiénes somos? Pues cada uno de nosotros. Y en la Eucaristía lo que nosotros hacemos es comulgar. Es el acto más íntimo que pueda haber con Dios, es hacernos un solo cuerpo con Cristo. Por eso hay que discernir muy bien el cuerpo, la presencia real de Cristo
en el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces yo sentía que podía estar muy enamorado, pero que mi corazón era para ella, pero también para los demás. Eh, Padre, y eso se lo entonces, decías a ella, o sea, ella lo sabía o era algo que te guardabas y que siempre era ese sentimiento. no, yo creo que yo me lo guardé, no sé, tal vez, sí, ella obviamente sabía, pues es que ella conocía todo mi proceso, sabía que yo había estado en Claro. discernimiento del sacerdocio, eh, pero pues sí, los dos también entusiasmados. Entonces, pues muy duro, fue muy, muy complejo porque nos queríamos mucho. Y hoy en día, pues yo entiendo muy bien el tema del celibato, o sea, para mí el celibato es un don divino que el Señor pues le regala a quienes llama a vivirlo. Por eso dice también su palabra que hay unos que nacen eunucos, hay otros que los hacen eunucos y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Y dice, esto no lo entiende todo el mundo, solamente quien está llamado, el que tenga oídos que oiga. Y yo lo entiendo perfectamente porque es que esto no lo entiende sino quien está llamado. Pero yo siento en el celibato un don muy lindo porque yo puedo mirar a cada persona sin estar buscando algo para mí, sino que puedo estar buscando su bienestar real. Y sería muy complejo que yo no tuviera ese don y, por ejemplo, hacer un acompañamiento o en confesión o esto, y que esté siendo tentado a pensar en otras cosas diferentes al bienestar de la persona que estoy acompañando. Y bueno, entonces el caso es que yo con ella, eh, pues nada, estábamos ya pensando en casarnos y toda la cosa, pero yo había cogido ese tema del sacerdocio, lo había metido en una caja fuerte, le había echado llave y había echado eso al mar y yo dije, ya nunca, esto es irrescatable. Y entonces, ya cuando estábamos pensándolo muy seriamente, dijimos, de todas maneras, necesitamos sanar cosas para poder casarnos. Necesitamos sanar cosas. Entonces fuimos al acompañamiento con un psicólogo católico y bueno, empezamos a hablar y él me dice en algún momento, me gustaría tener una conversación con usted, como a solas y con ella solas, en vez de terapia de pareja. Y yo, bueno, claro. Y en esa reunión a solas me dice, cuéntame de tu historia. Y yo, ay, Dios mío, ¿desde qué parte? Desde el diario de mis papás. Y entonces le empiezo a contar toda la historia y me dice, mire, a mí me parece importante que antes de tomar la decisión de casarse, usted haga un discernimiento muy serio acerca de su vocación. Porque usted se salió de la primera comunidad porque el Señor le puso muy claramente que no era el lugar para usted, pero pues usted salió muy bien de allá, sin ningún problema, todos los sacerdotes pues allá lo estiman y bueno, salió muy bien. Y el segundo lugar, usted se salió porque se enfermó, pero eso fue una situación circunstancial y ya usted lo está superando y toda la cosa. Entonces, no quiere decir que usted no esté llamado, sino que pues simplemente se enfermó y ya. Y si usted está llamado al sacerdocio y se llega a casar, usted va a ser muy infeliz, va a ser la infeliz a ella y a sus hijos. Y yo dije, Dios mío, esto es verdad, qué doloroso, pero es verdad. Entonces, pues fue muy duro porque yo la quería muchísimo y yo sentía que me iba a quedar sin nada. Entonces, bueno, terminamos la relación. Obviamente eso no fue nada fácil porque los dos nos queríamos mucho, entonces terminábamos, volvíamos, como que los apegos son muy fuertes, bueno. Y hasta que al fin ya, pues como que pude como tomar la decisión de verdad de darme la oportunidad de hacer el discernimiento. Ujú. Y todo este tiempo, además, yo había empezado a salir de la depresión y me gustaría contarles un poquito cómo salí de la depresión. La verdad es que yo sí he tenido como un corazón emprendedor toda la vida y en todos los emprendimientos me ha ido pésimo, o sea, soy un fracaso de emprendedor, pero me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo el servicio y soñar, como ponerme a hacer algo. Entonces yo, después de no poderme parar de la cama, eh,
pues me acordé que yo tenía un proyecto en el colegio que se llamaba Déjese Marranear. Entonces era para que la gente se dejara marranear. Entonces, sí, por ejemplo, para que, no sé, en Medellín y en otras partes, qué significa esa expresión. Pero como yo la entiendo, es como dejar que, como que se aprovechen de uno para Sí, un, sí, ¿cierto? más o Entonces, menos eso, en ese contexto también es como ese mismo significado. exacto. Entonces la idea era que yo le daba alcancías de marranito a la gente. Y con esas alcancías de marranito, pues llevábamos a los niños de escasos recursos a que conocieran el mar o a los campos de verano, estas cosas. Era simplemente eso. Pero fue un hit, entonces a la gente le encantó la idea de ese marranear y todo el mundo se quería dejar marranear y toda la vaina. Y después rompíamos esas alcancías y era la época de Angry Birds, ¿no? El jueguito ese del celular, entonces matábamos, pues rompíamos las alcancías con las caucheras y una lechona, bueno, todo alrededor del marranito. Y yo dije, ay, ese proyecto era chévere. Entonces digo, voy a montar un proyecto parecido, pero en internet para recaudar fondos. Yo en esa época no sabía que existía ya eso montado y se llama crowdfunding, es una plataforma para recaudar fondos. Yo dije, pues me voy a inventar esa cosa. Y le comenté a un amigo, me dice, eso ya existe, se llama crowdfunding. Y yo le digo, pues no me importa, yo también me lo inventé. Y empecé a intentar hacerlo y fue la época de DMG. Entonces alguien me dijo, oiga, es mejor que no, porque por internet es difícil, ahorita con todo esto de Ah, las pirámides, quién sabe que piensen que usted está armando una pirámide. Y sí. yo, ah, listo. Y entonces me encontré con una amiga que tenía máquinas vending, de esas de paquetes o de café, que uno mete en la Ah, moneda. que galletas, juguitos. Eso, máquinas vending. Sí, sí, sí. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo te está yendo en las máquinas? Me dijo, súper bien. Y yo dije, esto es como una alcancía, porque todo el tiempo le estás metiendo monedas y billetes. Y entonces yo dije, voy a montar una empresa de venta de alimentos y bebidas con un sentido social. Es decir, voy a montar alcancías gigantes con la excusa del café y esto por todas partes. Entonces me puse a investigar. Yo como había trabajado de abogado, pues tenía algo de plática y le pedí prestado a mis papás, a mis hermanas, como buen emprendedor que quiebra a toda la familia. Y entonces les conté la idea, le puse nombre a la empresa y a las marcas. Una se llama, todavía las tengo registradas y todo se llama Bebidas, porque son bebidas y con cada bebida das, y comidas. Entonces son comida y con cada comida das. Y la empresa se llama Beico, Bebidas y Comidas. Beico, beico.com es la página web. Y me conseguí las máquinas más modernas en ese momento, las traje de China, empecé a hablar con los chinos, tenían una pantalla LED de 42 pulgadas en donde yo podía subir información, entonces empecé a estudiar diseño y entonces diseñé el logo, bueno, una cantidad de cosas y ponía la información en la máquina, entonces la gente sabía que con cada producto que consumía, 10% del precio era destinado para gente de escasos recursos. Entonces, mi idea fue darle sentido al consumo. También tenía un sello de calidad que no me lo pueden robar, que se llama Consumo Sentido, porque es de consumir con sentido y con mucho sentido. Entonces, consumo sentido. La idea es que cada vez que uno consuma, uno le puede dar un propósito y sentido al consumo. Y eso me parece una idea espectacular que siento que todavía la quiero desarrollar y ya estoy viendo a ver cómo con unos amigos en Medellín y toda la cosa para que cada consumo que nosotros hagamos no sea simplemente por consumir, sino que nosotros consumamos y demos, porque dando se recibe mucho más. Entonces, eso me empezó a ayudar a salir de la depresión. Levantarme todos los días, me traje las máquinas, me fui a la Universidad de los Andes donde yo había estudiado Derecho y le dije a la directora del proyecto, como de la fundación de becas, y le dije, mire, le tengo un proyecto, déjeme poner mis máquinas en la universidad y 10% de lo que se recaude es para becas. Y aparte de eso, programé las máquinas con los chinos para que fuera literalmente una alcancía. Entonces había un botón verde, tú podías donar lo que quisieras, un billete de 5.000 y oprimías el botón verde y eso iba directamente a, a la fundación.
Entonces puse alcancías gigantes por todas partes. Pero yo era el todero de la empresa. Entonces yo era el que las arreglaba, yo era el que explotaba la leche en esas máquinas y yo limpiando las máquinas, me También metía, como buen emprendedor que es o todero. sea, todo. Yo diseñaba, yo vendía, yo todo, 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 todo. Era solo. Pero eso me ayudó también, pues obviamente, a salir de la depresión porque me tocó, pues, activarme otra vez, ¿no? Entonces yo me empecé a obligar también a rezar un Padre Nuestro todos los días. Yo me subía en la moto, arrancaba a ir a revisar las máquinas y rezaba un Padre Nuestro, pero al principio lo hacía súper rápido. Entonces era, hombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi Padre Nuestro que estás en el cielo. Y a medida, porque yo no podía rezar, literalmente me costaba mucho porque estaba en una crisis de fe muy grande. Entonces yo empecé, por ejemplo, en la época de la depresión, yo dejé de hablar, porque yo decía, las palabras en el fondo son solo sonidos, son como bulla, como los pajaritos o los perros que ladran, pero que no tienen un contenido eh, real y profundo. No sé cómo explicar muy bien lo que sentía en ese momento, pero esa crisis me llevó a dejar de hablar. Entonces, no rezaba y al cabo de un tiempo empecé a apropiarme y a ser consciente de cada una de las palabras del Padre Nuestro. Y eso también me empezó a ayudar a salir de la depresión, de verdad, porque yo decía, Padre Nuestro, y yo decía, entonces tú eres mi papá, no me puedes dejar abandonado, no, yo sé que tú me amas y con cada una de las palabras empecé a decir, perdona mis ofensas, nuestras ofensas. Yo sé que en el fondo yo me empecé a buscar a mí mismo, que te olvidé a ti, que dejé la oración de lado, eh, que me volví un activista. Perdóname, Señor, por buscarme tanto tiempo en vez de buscarte a ti. Y así, entonces ya me abandoné también. Y eso me empezó a ayudar a salir de la depresión. Y al cabo de cuando ya estaba a punto de casarme, vuelvo otra vez a la historia, pues yo ya estaba mucho mejor y toda la cosa. Y Llega el terminamos. psicólogo, llega el ¿Cómo? psicólogo y llega el psicólogo y hace que vaya y desentierre de la profundidad del mar la caja fuerte donde había enterrado el sueño del sacerdocio. Tal cual. Digo, Dios mío, esto va a ser. Pero yo dije, me voy a quedar sin el sacerdocio y me voy a quedar sin esposa. Y di el salto y dije, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres, pues bueno, hagámoslo. Y empecé un año de discernimiento en el Seminario Mayor de Bogotá. Y en el Seminario Mayor de Bogotá, el promotor vocacional, bueno, pues veía que iba bien, que todas las cosas iban muy bien. Y bueno, no sé, tal vez por mi edad o lo que sea, yo estaba en una expedición en bicicleta, una de esas cosas que hacemos con Santa Cruz. Y estaba en una expedición en bicicleta y devolviéndome, eso era como un mes en bicicleta, volviéndome de Santander, esa expedición fue espectacular, porque yo no monto bicicleta realmente, pero unos días antes me fui con mi bicicleta eléctrica a hacer un paseo y yo dije, no, esto está facilísimo. Entonces yo me voy a hacer la expedición, pero qué va, que esto era picos de primera categoría, 1700 metros subidas, y yo al principio, cuando me subí a esa bicicleta, mejor dicho, ya la quería coger a patadas, yo decía, esto es lo más difícil que hay, esto es muy duro. Pero me empecé a dar cuenta que a mí me encanta el tema de la bicicleta porque es un deporte muy espiritual, es en equipo, pero también es de mucha resiliencia, de subir montañas, de bajadas, de valles, de días de lluvia, de días soleados, hay de todo, ¿no? En la bicicleta se vive como la vida, hay momentos oscuros, grises, coloridos, de todo. Pero el tema de la subida a las montañas me costó muchísimo. Y me di cuenta que para subir lo mejor era empezar a mirar al piso y no mirar hacia el pico de la montaña, porque si yo miraba, de una psicológicamente me rendía. Yo decía, nunca voy a llegar allá. Desanimado, claro. Empecé a mirar al piso y empecé a hacer cada pedalazo. Y empecé a pedalear más con el corazón y la cabeza que con las piernas. Ajá. Y cuando menos me di cuenta, yo estaba en el pico de la montaña y para mí eso fue espectacular. Y creo que en la vida un poco es así.
Como que la palabra de Dios dice que Dios no le gusta los corazones altivos, las miradas altivas y la dureza de la cerviz. La cerviz es un huesito que nosotros tenemos acá en el cuello. Entonces la dureza es los que no son capaces como de bajar la cabeza, ¿no? Y la mirada altiva es los que miran a todo el mundo por debajo, ¿no? Como que sienten que son superiores a los demás. Entonces, eso es la humildad, empezar a bajar la cabeza, reconocer que somos limitados, que necesitamos de Dios, que no somos ni más ni menos que nadie, que todos somos hijos de Dios. Es más, San Pablo dice, consideren a los demás como mejores que ustedes. Y es verdad, es que la mayoría de gente es mejor que uno. Entonces, pues eso me enseñó mucho. Y cada pedalazo, ¿no? No es pensar en la llegada ya a la montaña, el mercado del año, que tengo que tenerlo listo, sino el pan de cada día, El cada proceso, pedalazo, exacto. el proceso, el proceso. Entonces, para mí fue una expedición muy linda porque me ayudó como a ver mi historia de vida, todo lo que había pasado, todos los momentos y bueno. Llegando a la expedición un día antes, el Señor puso en mi corazón muy claro que no me iban a aceptar en el seminario mayor. Yo dije, Dios mío, esta sería la tercera vez que intento y ya. Entonces yo le dije, Señor, ¿cómo así? Y como que pone en mi corazón, como revisa el correo. Y yo, bueno, reviso el correo, leo y hay dos correos. Uno del Evangelio del día que me llega todos los días y otro del seminario. Entonces yo leo el correo del día y es el evangelio en que nuestro Señor se encuentra con Pedro y con los pescadores y les dice que los hará pescadores de hombres. Y yo digo, bueno, pues bonito, como que me da una esperanza. Y leo el otro correo y me están citando a los 3 días en Bogotá, en el seminario mayor. Y llego al seminario y pues un sacerdote que yo no conocía, la verdad no conocía, simplemente me dice, bueno, hasta acá llegó el proceso con nosotros. Y yo digo, Dios mío, ok, pues muy duro. No sé las razones específicas, pero también me imagino, pues que es, habiendo, no sé, escuchado mi historia, pues dirán, no, pues, que, ¿cómo va a ser que este hombre, pues, esté llamado al sacerdocio, ¿no? Con todas las crisis, con toda la cosa, pues yo sería el primero que diría, pues revisa, ¿no? Como que date un tiempito para esto. Y además ya también ya tendría que 35 años y la edad pues también afecta, porque como a medida que va pasando el tiempo nosotros nos consolidamos en nuestras malas mañas y cada vez pues se hace más difícil dejarse moldear. Entonces, pues me imagino que entre esas razones habrán dicho, a pesar de que me fue muy bien en el proceso, en ese año, pues habrán dicho como que, bueno, no, hasta acá llega el proceso de formación. Entonces fue muy duro, porque literalmente yo ahí me quedé sin la novia y sin nada. Entonces yo dije, no, no tengo nada. Y yo ya había dejado de ejercer el derecho por muchos años, entonces pues también me daba mucho temor en meterme otra vez al mundo del derecho, además no era lo que me apasionaba, yo quería ser abogado de las almas, no estar en un escritorio redactando contratos, Ujú. entonces fue muy duro, muy duro. Padre, y en ese momento usted no acogió como esa promesa por medio de ese correo, o sea, como que el Señor le decía, no es el momento, pero sí va a pasar, o no, o qué. Sí, yo creo que sí, yo creo que, pero de todas maneras el totazo fue muy duro, porque No, no, claro. entonces mira, yo duré 3 días en donde empecé a sentir que otra vez se reavivaba la depresión. Yo dije, uy, Dios mío, porque o sea, como que le aposté todo otra vez a esto y ya no, y la tercera dicen es la vencida, entonces yo dije, ya, ahora sí que no hay nada que hacer. Entonces empecé a sentir eso otra vez y el Señor puso una ejaculatoria en mi corazón, pero muy clara, muy clara. Me dijo, es la siguiente, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque te amo y no necesito nada más que a ti. Entonces yo cada vez que empezaba a sentir medio
la ansiedad que me daba como en las manos, esos nervios en el estómago, ese vacío, yo decía, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque te amo y no necesito nada más que a ti. Si yo estoy debajo de un puente, no tengo trabajo, no tengo nada, pero puedo comulgar, puedo ir a visitarte en el Santísimo y te tengo a ti en mi vida, yo no necesito nada más. Yo lo acepto todo. Y de verdad, creo que fue la primera vez que hice un acto de abandono real. De verdad, dije, ya las cosas no están en mis manos, no dependen de mí, esto es tu voluntad, así ha sido, yo pues he hecho lo que está al alcance de mis manos, pero pues así es. Y ese acto de abandono me traía mucha paz, impresionante, pero así fue, como que no volvió la depresión, no volvió nada, sino que simplemente me abandoné completamente. Y me di cuenta que al final, en la vida, todo pasa, todo. Nosotros vamos a pasar. Si tú te casas, tu marido, tu mujer puede que se vaya, tus hijos o se van a ir de la casa en algún momento o pueden fallecer. Eh, Últimamente he estado cercano a algunas mujeres que han perdido a sus hijos, yo creo que es lo más doloroso que puede existir en la vida, no creo que haya algo más doloroso que eso. Y, y bueno, y nos hemos dado cuenta pues que al fin y al cabo todo pasa y que lo único que permanece pues es el amor que nosotros hayamos dado, recibido, pero esencialmente de Dios y que todo está en las manos de Dios, que la vida es prestada, que nuestra juventud se va, que todo se va y que lo que construyamos sobre la roca, eso es lo que permanece, ¿no? En los momentos de tormenta. Y la roca es Él es la roca que nos sostiene. Entonces me di cuenta que el Señor me había regalado como el regalo más doloroso y más lindo, ese desierto y esa crisis, en donde yo permití que se derrumbara todas mis seguridades humanas, hasta las que yo pensaba que eran más buenas y mejor intencionadas, como el sacerdocio. Y pues qué mejor que ser sacerdote, qué más bueno que ser sacerdote. Pero hasta eso me lo quitó para que cayera en cuenta que Dios es y basta. Dios es y basta. Y la eternidad, si Dios lo permite, pues será una eternidad en su presencia. Y ya, como dice el Evangelio también, cuando le preguntaron al Señor, bueno, esta mujer que estuvo casada con 7 hombres, ¿de cuál será esposa en la otra vida? No, es que ustedes no saben que serán como ángeles, que no habrá marido ni mujer allá, sino que todos estaremos en un estado de unión con Dios. Y trato de recordarme eso que sentí y que viví siempre. Inclusive ahora siendo sacerdote trato de acordarme que Dios es y basta y que todo puede pasar. Ahora, el sacerdocio es para la eternidad, el bautizo es para la eternidad, la confirmación es para la eternidad, son sacramentos que imprimen carácter, que nos sellan el alma para la eternidad. Y que nos cambian ontológicamente lo que somos, el ser. Pero de todas maneras, pues sí, todo pasa. Entonces, esta ejaculatoria me sacó de esos 3 días de depresión y a partir de ahí el Señor empezó a abrir puertas. No sé si han visto una imagen muy sencilla que es de una niña que tiene un osito en la mano. Totalmente, que es pequeñito y Sí, que ella lo tiene, que como que Jesús le dice, entrégamelo y él tiene uno grandote por detrás. tiene unos Ajá, gigantes por detrás. sí, sí. Miren, esta imagen a mí se me hace que es espectacular porque es precisamente lo que nos pide a nosotros el Señor, siempre. Miren, desde Abraham a todos los grandes protagonistas de la historia de la salvación y a los pequeños y a los medianos protagonistas, a todos nos pide, dame eso que tú crees que es lo más valioso, suéltamelo.
Ese novio, esa novia que usted cree que es lo único en su vida y que no hay nada más y que usted se está muriendo, el Señor muchas veces dice, dámelo, dámelo, no te preocupes, que yo te tengo algo más grande. Y cuando nosotros damos el salto, porque no nos lo va a arrebatar, Él es un caballero, Él nunca nos arrebata nada, Él es totalmente eh, como prudente y tierno y no violenta nada, todo es en la libertad. Pero cuando nosotros damos el paso de entregarle eso, Él nos tiene algo mucho más grande que nunca nos llegamos a imaginar. Miren, yo pasé de estar 4 años encerrado en un cuarto a ser sacerdote de nuestro Señor, a estar viviendo, pues por ahora, también eso que tanto soñé, de ser un sacerdote entregado para los jóvenes, de tener muchos jóvenes cerca, enamorados de Dios, recibiendo el cariño de tantas personas. El Señor tenía en sus planes no una esposa única, sino que yo pudiera configurarme con Él como Cristo cabeza, esposo y pastor de la iglesia, y tener una esposa gigante, hermosa, que amo, que estoy enamorado de ella, que es la iglesia, y tenía un oso 1000 veces más grande del que yo me imaginé, pero obviamente me quise aferrar por muchos años a ese osito, que es bonito, pero era el mío, no era el que el Señor quería para mí. Y así son nuestros planes, ¿no? Es que es mi plan, esto es lo que yo creo, esto es lo que creo que me conviene. Y cuando dejamos que Dios haga sus planes en nuestra vida, no cuando, ni siquiera es cuando hacemos la voluntad de Dios, sino cuando empezamos a vivir en la voluntad de Dios, no hay nada malo que pueda venir, nada malo. Es que hasta la misma muerte se vuelve en lo más grande que pueda haber. Por eso el Señor insiste tanto, hay que morir para vivir. Y Él es el primero en sacar de lo más cruel, lo más horroroso, lo más ignominioso, la luz más grande del mundo, de la cruz. O sea, cuando uno mira la cruz se da cuenta de qué se trata esto. Es que Jesucristo es el único que puede convertir la cruz en gloria. Yo a veces, muchas veces me pongo a pensar que nosotros somos muy locos. Tenemos un Cristo como una cruz como señal de nuestra religión. Es como si hoy en día nos cogiéramos la silla eléctrica y nos colgáramos una silla eléctrica. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al signo de la cruz que, que le hemos perdido su profundidad y significado. Pero es increíble pensar que un lugar de tortura, un símbolo de tortura, sea nuestra bandera. Eso solo lo puede hacer el Señor, porque ahí en esa cruz Él lo convirtió todo en amor. Él se entrega, Él se dona, Él convierte el dolor, el sufrimiento, el horror, lo convierte en donación, en amor, en bondad. Entonces, sí, es increíble. Padre, y entonces, ¿qué puerta o qué puertas son las que le abre el Señor? Compártanos ahí ya como... Y ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 2 minutos. Entonces, bueno, entonces el Señor empezó a abrir muchas puertas y al final como de otro año, fundé un proyecto que llama Puro Love. Este proyecto lo que hace es acompañar y formar jóvenes con educación experiencial en 3 temas: sentido de vida, por lo que yo había pasado por esa depresión. Entonces, todo el tema del sentido de vida, de encontrar el amor verdadero que transforma nuestros corazones, la razón para levantarme todos los días, el servicio, todo esto. Corazones sanos, darme cuenta que yo tenía un corazón herido y que necesitaba de Dios para sanar mi corazón, y tiene otro pilar que es líderes verdaderos como nuestro Señor Jesús. Me empezó a ir muy bien con un amigo, en colegios, universidades como La Sabana, bueno, y súper bien. Terminado ese año, una amiga yendo a visitar las máquinas de café, entonces yo tenía ya como estos 2 proyectos, me dice, oye, ¿tú ya descartaste el tema del sacerdocio? Y yo, obviamente, ya nunca más vuelvo a pensar en el tema del sacerdocio, o sea, por favor, no, ni lo hablemos.
Me dicen, mira, yo conozco una persona espectacular que oraría por ti durante un mes y ofrecería la Eucaristía por ti, y después ora. Y yo, pues bueno. eh, Pasó el mes, ella ofreció la Eucaristía por mí durante un mes, me llama, yo estoy en el Santísimo, yo no contesto si estoy en el Santísimo, pero el Señor ponía en mi corazón, contesta, contesta. Y yo que contesto la llamada, la mujer con la voz más dulce del mundo, me dice, hola, ¿cómo estás? Oye, tú estás ahí con el Señor en el Santísimo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Siento su presencia muy fuerte y yo, uy, Dios mío, ¿qué es esto tan loco? Me dice, he estado ofreciendo la Eucaristía por ti durante un mes. ¿Quieres que ore por ti? Y yo, claro. Y empieza a orar y fue muy especial. El momento más lindo hasta la ordenación. En donde ella me dice lo siguiente, como inspirada por nuestro Señor, pero era como si fuera nuestro Señor hablando. Dice, hijito, te amo con todo mi corazón. Siempre has estado en lo más hondo de mi corazón. Me repetía mucho, te amo muchísimo. Hace 6 años te hicieron brujería. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? 6 años antes exactamente había tenido toda la crisis y yo sabía en el fondo que había muchas cosas espirituales de por medio. Me dice, sé que has sentido por muchos años que nada de lo que ha pasado ha tenido propósito y que te ha dolido mucho. A mí me ha dolido mucho contigo y quiero decirte que todo lo he permitido para la misión que te tengo. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto tan loco? Mientras tanto, yo me acordaba del pasaje cuando Pedro niega a nuestro Señor. Y Jesús le dice, Satanás ha pedido zarandearte. Yo he orado por ti para que no pierdas la fe. Y yo, uff, ¿cómo así? ¿Qué es esto tan loco? O sea, sentía que el Señor había orado por mí para que no perdiera la fe, porque yo estuve a punto de perderla. Si no es por la oración del Señor, yo pierdo la fe. Y hay un pasaje que es mi favorito, que es el que salió después, porque el Señor me dice, toma mi palabra y lee. Y yo, ¿qué? Pues cojo una Biblia y leo y me sale este pasaje, que es cuando un joven me pregunta y me pregunta acerca de la vocación, yo siempre le digo esto, la única razón de fondo para el sacerdocio es esta. Entonces, después de la negación en la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le contesta, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y dice que Pedro se puso triste. Y después le dice el Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas 3 veces. No, cuando yo empiezo a leer este texto, yo sentí que el Señor me estaba hablando a mí, me estaba preguntando, Juan Diego, ¿me amas? Y yo, Señor, tú sabes que te quiero. Yo no te amo, yo soy muy egoísta todavía. 3 veces y me puse a llorar de la emoción, obviamente, de escuchar al Señor. Y después de escuchar también, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entonces fue la respuesta. Y bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Pues duré otro año tocando puertas y me decían que no, por lo viejo, por todo. Y yo dije, bueno, pues sigo con puro love y me está yendo bien, toda la cosa. Terminando ese año, 2018, 2018, yo estaba dando mi testimonio en Emaús y en ese grupo iban a consagrarse a la Virgen de Guadalupe. Entonces, al final del testimonio, armaron el grupo y yo dije, yo quiero unirme a ese grupo. El caso es que me terminé consagrando a la Virgen de Guadalupe, duró 33 días la consagración y me pasó algo muy lindo, de verdad muy especial, al final de esa consagración. Me habían regalado una imagen de la Virgen al día 15, que es una reliquia como de tercer grado, pues porque ha tocado la tilma. Yo la tenía ahí encima de mi escritorio, también tenía un cirio pequeñito de Quirios, que tiene la imagen de nuestro Señor. Puse el cirio, la imagen. Yo llevaba un año rezando el rosario a las 4 de la mañana con un grupo de amigas de Maús para que el Señor me dijera dónde me quería. O sea, literalmente había sido un grupo de amigos, de hermanos, apoyándome para esto.
Llega el día 33 de la consagración, me consagro y durante esos 33 días empezaron a abrir por diferentes lados posibilidades en diferentes lugares. Uno en una comunidad de monjes, otro en un seminario que se llama Siervos del Espíritu Santo, otro en Cristo Sacerdote y había otras posibilidades. Llega el día 33, hago la consagración a la Virgen de Guadalupe, yo me llamo Juan Diego por la Virgencita de Guadalupe, amo profundamente a la Virgen, pues a la Virgen, pero en su advocación de la Virgen de Guadalupe muy especialmente, y prendo la velita que hay ahí en frente de la imagen, y la llamita es súper chiquita, de esa azulita que no se ve nada. Empezamos el rosario 4 de la mañana, y yo hago un trato con la Virgen. Le digo, Virgencita, yo soy tuyo, yo voy a donde tú me digas, pero yo ya necesito definir qué voy a hacer. Tengo 35 años, o no me acuerdo, 36, no me acuerdo, pero yo ya necesito, ya llevo mucho tiempo dando vueltas y ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si esta vela se prende y yo puedo ver tu rostro en el segundo misterio, yo me voy de monje el resto de mi vida. Si se prende en el tercer misterio, me voy a siervos del Espíritu Santo. Si se prende en el cuarto, me voy a Cristo sacerdote. Y si se prende en el quinto, me quedo con puro love trabajando en esto como laico consagrado. Yo ya había tomado la decisión de no casarme porque tuve un momento también que casi me muero, que no les voy a contar, pero bueno, yo tomé la decisión que mi vida era para el Señor completamente. Entonces me quedo con puro love como un laico consagrado y ya. Y nunca más vuelvo a pensar en el sacerdocio. Ahora sí, ya, definitivo. Yo no sé por qué yo sabía que iba a servir. El caso es que, segundo misterio, la vela apagada. Y yo dije, menos mal, no me voy de monje porque eso iba a ser muy duro. Porque estos monjes, pues mejor dicho, son impresionantes, lo fuerte que es su vida espiritual. O sea, admirables, pero yo soy muy débil. Tercer misterio, apagada la vela. Y yo digo, bueno, pues ok, no fue. Cuarto misterio, que era Cristo sacerdote, miren, esta vela se prende impresionante, que ilumina todo el cuarto, veo la cara de la Virgencita, perfecto. Tengo una foto subida en Instagram de esa imagen de la Virgen, @ Padre Juandi, por si quieren verla. Y dura prendida la vela todo el cuarto misterio, hasta gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y se vuelve a apagar la vela. Yo, ¿qué es esta locura? Se acaba el rosario, le cuento a mis amigos que están rezando conmigo el rosario, varios llorando de la emoción, pues porque llevamos un año rezando por esa intención. Y mi papá está afuera y ya va a salir a trabajar. Y le digo, pa, yo ya sé a dónde voy a ir. Y le cuento lo que me pasó y me dice, increíble, muéstrame. Y fuimos, nos acercamos a la vela y apenas mi papá se acercó, se volvió a prender la vela, que fue un signo muy especial porque fue la luz de Cristo, de la mano de la Virgen María, de la mano de una comunidad y por la oración de mis padres que yo llegué al lugar donde me formé para el sacerdocio en mi Sí, última sí, etapa, sí. 4 años en Cristo sacerdote. Cuando yo llegué, me dieron las llaves del cuarto. Este seminario es gigante, tiene 400 cuartos, todas las puertas son grises y yo llego a mi cuarto en el último de un pabellón y en el cuarto hay una estampita de la Virgen de Guadalupe, el único Qué estampita. belleza. Me llevó hasta el cuarto, me arropó, me besó y me dejó ahí para, para que me formara como sacerdote. Y el 26 de noviembre me ordené sacerdote de manos de mi obispo, el que me había dicho que no me ordenaría sacerdote, con toda la Wow. razón, pero él fue el que me ordenó sacerdote y que le apostó para que creáramos un sueño de sacerdotes dedicados a los jóvenes completamente. El 26 de noviembre fue el día más especial de mi vida. Yo no lloré mucho en la ordenación sacerdotal, pero apenas empezó el Evangelio, que yo no lo había podido leer, no sabía cuál era, me ataqué a llorar como un niño. No me Empieza el diga que era el Evangelio. de... El Evangelio fue, Pedro estaba ahí a las orillas del mar, se le acerca a Jesús y le pregunta, Pedro, ¿me amas? No, o sea, fue una locura.
fue una locura. Y el Señor todo lo dispuso, todo lo arregló para ese momento. Y es increíble, bueno. Sí. Y Wow. ahorita estamos soñando con una comunidad, una asociación, una sociedad de vida apostólica. Es un sueño. Lo estamos poniendo en las manos del Señor. Les pedimos que oren mucho por este sueño de sacerdotes eh, dedicados a los jóvenes, porque lo necesitan, inspirados en San José, porque San José es el formador del sumo y eterno sacerdote, porque San José acompañó a nuestro Señor en su niñez, adolescencia y juventud, porque es un hombre que es laico, es padre de familia, es esposo, entonces es una espiritualidad muy para los laicos también. Hay varios sacerdotes que estamos interesados en esta comunidad y bueno, nuestro obispo quiere apoyarnos y necesitamos también pues de un obispo que nos avale, que nos apruebe, que nos permita vivir este carisma de espiritualidad del Espíritu Santo como respuesta a los signos de estos tiempos, donde necesitamos hombres formados por San José, buenos esposos, fieles, amorosos, trabajadores, necesitamos sacerdotes santos que vivan su responsabilidad también con la iglesia, bueno, en fin, muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que nos irá mostrando. Esa es mi historia. No, padre, sin palabras, realmente sin palabras. Y bendito sea Dios por todo lo que permitió. Definitivamente en todo interviene Dios para el bien de quienes le aman, en absolutamente todo, porque es cuando uno llega después a mirar atrás y a querer armar todo ese rompecabezas que uno solo no hubiera podido ser capaz, pero que el Señor es el que cada pieza la va poniendo y uno dice, con razón, ahora lo entiendo todo, valió la pena. Pues bueno, no, muchas gracias, Padre, por compartirnos todo y de verdad por invitarnos a orar por esa intención de manera especial, para que sea el Señor también, que no me cabe duda, quien siga abriendo las puertas y quien les vaya mostrando absolutamente todo lo que se necesita precisamente para frente a ese desafío y eso que Él mismo ha puesto en sus corazones. Amén, que así sea, que así sea. Gracias, Joana, a ti y a toda esta organización también que tienen ustedes para que pues podamos transmitir el mensaje de nuestro Señor, que le pueda llegar a muchos corazones. Les ruego que oren por mi vocación para que pueda ser fiel al llamado que el Señor me ha hecho. Esto no es fácil, obviamente, hay muchos ataques, es difícil, pero es muy lindo, es lo más lindo que puede pasarle, pues no sé, a un ser humano en la vida, que el Señor lo quiera a uno para Él. Entonces, por favor, en mucho por mí, por mis hermanos sacerdotes, especialmente por los que están pasando por una crisis de fe, para que el Señor los restaure. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, entonces le quiero proponer que antes nuevamente de que nos despidamos elijamos otro color, pues porque si estuvimos en dos programas, entonces que sea por partida doble. Bueno, muy bien. El rojo, El rojo, o sea, ¿cuál? Este de allá. sí, Sí, este de acá. Listo. sí. Dice, Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo en oración. Pídanle y den gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Amén. Qué lindo. No Sí, se así preocupen es. por nada. Yo Dios pienso tiene que ese todo. es así es, ese es el gran regalo que usted nos compartió, Padre, esa paz que usted empezó a experimentar en ese momento de que, listo, la tercera que dicen que es la vencida y no fue, y que empezó a hacer esa ejaculatoria y llegó esa paz. Y es una paz que definitivamente no se describe con nada. La paz del Señor puede uno estar atravesando la crisis más fuerte, pero está ahí, recordándonos su presencia. Pues bueno, muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. A ti, Joana.
Y un abrazo para todos ustedes y el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, un abrazo también entonces para todos quienes nos estuvieron acompañando. El Señor los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Chao, hasta pronto. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.